estamos en el estudio con un congresista que está particularmente siempre interesado en estos temas y es interesante conocer la opinión de él, además de una iniciativa interesante que ha propuesto ayer al Congreso para investigar a los muchachones de USAID, que habían estado recibiendo millonadas, o mejor dicho, habían estado entregando millonadas a ONGs y medios caviares en los últimos años y hoy les cortaron el caño. Con el congresista Alejandro Muñante estamos aquí. Hola. Hola Fabricio, ¿cómo está? ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por la invitación. A ver, el coronel Juan Carlos Liendo, muy conocido, analista geopolítico, ex jefe de DINI, etcétera, acaba de compartirnos esta información. Perú ha subido al top 10 o habría subido al top 10 a nivel mundial en índice de criminalidad. ¿Cómo percibe usted esta estadística, congresista? Bueno, si bien es cierto, es un problema de todo el país, pero debemos decir que estos índices más que nada es de Lima y el norte del país, ¿no? Porque dentro de mi semana de representación me ha tocado visitar regiones como Huánuco, Cusco, ¿no es cierto? Donde todavía las cosas están, digamos, controladas, La percepción ¿no? es otra. Por ejemplo, en Cusco, la última vez que fui hace un par de meses, no habían denuncias de extorsión. Allá no se practica ese delito. Sin embargo, las cifras que hoy muestra el señor Connor son de Lima principalmente, ¿no? Lamentablemente, siendo la capital del país, el hecho de que no se pueda controlar, no se pueda mitigar estos efectos, realmente ya te habla de una insuficiencia de parte de las autoridades que justamente están dirigidas a adoptar decisiones, ¿no? Y por eso es que nosotros hemos criticado de plano las llamadas estados de emergencia o declaraciones de emergencia, que al final y al cabo no han servido para el objetivo por el cual fueron trazados, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente nunca hubo un plan contra la inseguridad y ese plan es el que hemos venido reclamando hasta este momento. Yo he mirado con estupor, ¿no? Cuando, por ejemplo, en reuniones visitaba San Juan del Lurigancho, siendo un distrito tan grande y más golpeado por la delincuencia, ver a los militares, ¿no? Con sus armas, estar parados de noche en las estaciones de los trenes. La pregunta que hago es, ¿acaso en las estaciones de los trenes se producen los cogoteos? ¿Acaso allí se producen los robos estando a plena luz, digamos, del día? O por supuesto que no. La gente sabe dónde están los delincuentes, pero allí no hay absolutamente nadie. Entonces no hay un plan, lamentablemente, que conlleve a que estos esfuerzos y estos gastos, además, porque el hecho de llevar a los militares, a los policías, definitivamente implica gasto, ¿no es cierto? Pero esto no se está destinando de la manera correcta. Entonces es el Perú en el puesto 10 en criminalidad en el mundo, según el informe que ha hecho público el coronel Liendo. Esto me hace preguntarle, congresista, entonces, ¿cuál es la solución? Si no lo están haciendo bien desde el Ejecutivo o parece que pese a los esfuerzos no lo terminan haciendo bien, ¿qué hacer? Mira, hace un tiempo atrás he venido pidiéndole a la Presidente que pueda convocar a estos llamados consejos de Estado, que justamente hoy los necesitamos, ¿no? Este Consejo de Estado era siempre convocado por el Lagarto Vizcarra, ¿no es cierto?, por también PPK, incluso Humala, ¿no?, para tratar temas de interés nacional. Y hoy, que siendo la criminalidad un tema de interés y de preocupación nacional, hasta el día de hoy no se convoca un Consejo de Estado. ¿Para qué un Consejo de Estado?, preguntará la gente. Porque creo que a la Presidenta se le acabaron las ideas, ¿no? Y entonces, en una reunión de los titulares de los organismos estatales, de los poderes del Estado, al menos una idea va a salir. Y se podría trazar una hoja de ruta para que tanto la policía, el Ministerio de Economía, la Fiscalía, el Poder Judicial tracen una hoja de ruta y se diseñe, ¿no es cierto?, con la ayuda, por supuesto, del Congreso a través de las leyes, un plan de lucha contra la criminalidad que pueda tener un plazo determinado junto con un régimen de excepción. Eso es lo que hizo El Salvador con el señor Bukele. ¿Qué hicieron? Pero Convocaron hasta el día a las de hoy, cabezas pensantes. por supuesto, hay que convocar a las cabezas pensantes y hay que modificar el código y establecer un régimen de excepción. A ver, el éxito que nosotros vemos en El Salvador no es una cosa que no fue un ensayo y un error, no. Ellos diseñaron previamente un plan, a lo que hoy se le conoce como el famoso Plan Bukele, ¿no? Este plan no comenzó con la captura de los delincuentes, no. Comenzó con la modificación del Código Penal salvadoreño. Luego, la aprobación de un crédito especial para la construcción de la famosa cárcel Secot.
Y luego la destitución del fiscal de la Nación, que estaba coludido con las pandillas. Primero limpiaron la casa, dotaron de logística a los policías, aprobaron el presupuesto y construyeron la cárcel. Con todo eso, recién fueron tras los delincuentes. A ver, entonces, para preguntarle uno por uno, ¿debemos entonces cambiar el código acá en el Perú? ¿El código Yo penal? creo que sí. El Código Penal, el Código Procesal ¿En qué Penal, extremos? hay que hacer... A ver, yo siempre me he quejado del excesivo garantismo del Código Procesal Penal. Nuestro Código Penal es pro delincuente. ¿Cómo es eso? Un ejemplo. Si hay duda, ¿a quién favorece? ¿A la víctima o al reo? Al reo. Al reo, ahí está. Entonces, Entiendo que ese es un apotegma mundial, ¿no? Eso se sí, enseña en pero todas las aquí universidades del se ha mundo. llevado al exceso, pues. Porque, a ver, ¿cómo te explicas entonces que existan fiscales y jueces que digamos, deciden la libertad de bandas criminales que cayeron con las manos en la masa, ¿no? Y terminan sueltos? ¿Por qué bajo esta desnaturalización de esta garantía, ¿no es cierto? De que si no están completas las pruebas, completitas como le gusta al fiscal, lo sueltan, ¿no? Entonces, siendo así las cosas, no vamos a avanzar nunca. Tenemos que reducir el excesivo garantismo. Con esto no quiero decir que vayamos, pues, regresemos al estado inquisidor, ¿no? O digamos, retrocedamos en el tiempo. No, no, no. Hay que definitivamente poner mano dura con cordura, por supuesto. Mano dura con cordura me salió un... Pero definitivamente ¿Ya está creo... practicando para la campaña? No, pero creo que esto es vital, ¿no? Esto es básico. Y con ello recién podríamos nosotros ver la posibilidad de un cambio. Mientras las cosas estén así, mientras tengamos, Fabricio, penales hacinados hasta un 136%, olvídate, no vamos a ver ningún cambio. Ok, mantengámonos en el código, más allá de, luego vamos a hablar de la fiscalía, así que también tendría que ser Sí, removida la claro. cabeza, y la construcción de una o varias megacárceles en el país en lugares de difícil acceso, pero en fin, vamos a ir ahorita con eso. Esto de modificar el código penal pasa mucho por la idea que tenía Bukele, que a mí me parece súper sensata, de, está bien, ustedes tienen derechos, los criminales sus derechos humanos y todo lo demás, Claro. pero no están por sobre el... Es más, el derecho a vivir en paz, en democracia, en tranquilidad de la gente común que no delinque, tiene o sea, en el ranking está por encima, pues, ¿no? Claro, exactamente. A ver, mira, yo soy presidente actual de la Comisión Revisora del Código de Ejecución Penal, la comisión que debería en este año, en octubre, presentar un anteproyecto ante el Pleno del Congreso de un nuevo Código de Ejecución Penal, que es justamente lo que atañe al tema penitenciario, ¿no? Yo me he quedado con la boca abierta, ¿no? Cuando yo ingreso a presidir esta comisión, que ya había estado funcionando un año atrás con otro congresista, y me di cuenta que en la redacción que se propone, ¿no?, para el nuevo Código de Ejecución Penal, se busca garantizar los derechos de la persona privada de libertad. Ya no le quieren llamar reos, ya no les quieren llamar presos, ahora les quieren decir persona privada de libertad. Y se garantiza que digamos, la celda donde esté cada uno de ellos tenga por lo menos, ¿no?, 5 metros cuadrados, 6 metros cuadrados. O sea, los vas a premiar. Imagínate, o sea, O sea, un peruano al en la extorsionador sierra, lo premias. un peruano en la sierra que no tiene ni siquiera dónde dormir, ¿no es cierto? Niños que están en la calle, no tienen, aquí en Huaycán, acá en Lima, acá en San supuesto, Gabriel en los Alto. cerros, ¿no? Sí, En los claro. cerros de Lima, no tienen esas condiciones y al preso le vas a dar esas facilidades, esos beneficios. Perdón, discúlpeme. O sea, yo por Congresista, poco ¿quién era le rompo en la cara. ¿Quién fue el esos genio papeles. que estaba haciendo eso? Burócratas del Estado. ¿Algún congresista en pertenecientes- particular? No, pero es que pasa que esta comisión está conformada por representantes del Ministerio Público, de la Defensoría del Pueblo, ideología, de la gente que estaba ahí metida, seguramente burócratas que ideologizada. están siempre con una ideología ya enquistada en la mente, ¿no? De esto que me estoy quejando, de este derecho penal pro delincuente. Ahora, ¿no? ¿esto va a cambiar con usted ahí o es difícil cambiarlo? No, yo voy a proponer, o sea, yo me quiero quedar con la conciencia tranquila de proponer un régimen mucho más duro para los delincuentes y además un régimen diferenciado, ¿no? Porque ya no podríamos tolerar que los reos primarios, ¿no?, aquella persona pues que cometió un delito que puede todavía ser regenerado, ¿no es cierto?, se combine pues con los prontuariados delincuentes, ¿no? O sea, eso está pasando actualmente. O sea, por eso es que las cárceles, en lugar de ser centros de resocialización, se han convertido en escuelas del delito.
Hay 68 cárceles en nuestro país, Ahora, en medio de ciudades el otro día estaba incluso. conversando con una persona que va a ser candidato seguramente y me decía, Fabricio, no se pueden hacer ciertas cosas que Bukele ha hecho en El Salvador. No lo puedes tirar al piso al preso. No lo puedes hacer dormir ¿Por qué? No lo sé, me imagino que debe haber conversado con algunos expertos. ¿Sabes por dónde ¿Hay cosas empieza? que no se pueden hacer acá que sí se han hecho en El Salvador? Se puede hacer todo en el Perú, solamente con voluntad y decisión política y sobre, y sobre todo Arreglando coraje. algunas tuercas, ¿no? Me imagino moviendo Sí, aquí sí. en el ordenamiento, Cor- etcétera. Coraje. Efectivamente, hay que modificar algunos artículos, pero se necesita voluntad política. O sea, El Salvador no se ha salido, por si acaso, de la Corte Interamericana. Ellos siguen estando dentro de la Corte Interamericana, pero sin embargo, Bukele ha dicho, a ustedes no les hago caso más. Ustedes han venido con sus recetas a mi país y no ha funcionado. Ahora permitan que los salvadoreños gobiernen para los salvadoreños. Esa fue la respuesta que les dio. Yo creo que aquí debemos seguir ese ejemplo. Los peruanos tenemos que decidir por los peruanos y Ok. no traer más recetas El extranjeras. siguiente paso fue, como usted me está diciendo, o lo que hicieron en El Salvador fue cortarle la cabeza a un fiscal de la nación, pues, Politizado, coludido, ¿no? politizado, coludido. ¿Aquí se debería hacer lo mismo? Por supuesto. Yo creo que si realmente, ¿no? Hace poco la consigna era que se vayan todos, pero en realidad no eran todos, era el Congreso, porque la gente no decía nada de los jueces supremos, no decía nada de los fiscales supremos, hoy terriblemente politizados, ¿no? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y si realmente nos vamos todos, pues? O sea, un gran reseteo nacional, ¿no? Todos los jueces supremos, Claro, el problema para todos eso... los fiscales supremos, Ya, pero para todos eso los tú tienes- generales de la Policía Nacional también, debemos decir, si realmente queremos hacer una verdadera reestructuración del país. Ya, ¿no? claro, pero sin un líder o sin Oh, una no, cabeza estamos visible no huérfanos, se puede hacer estamos eso. huérfanos, Porque por no supuesto. puedes cortar la cabeza para que quede solamente el cuerpo No, sin sí, cabeza. por ¿sí? supuesto. Esto necesita ser liderado sin duda alguna por el presidente de la República, ¿no? Quien haga sus veces. Ahora, la construcción de una... La gente pide, ¿no? Que se construya una cárcel en la puna de, no sé, pues, de Tacna, o en la de Puno, qué sé yo, en la de Cerro de Pasco, o 2 o 3 por ahí en todo el país, y que metan adentro a todos los venezolanos y peruanos que se portan mal. ¿Se puede hacer Sí se eso? puede, sí se puede. El problema es que no se quiere. A ver, te comento. Existen actualmente 68 penales en nuestro país. Y por ahí 2 o 3 que están abandonados, como el megapenal de Ica, que está a medio construido. Ahí está abandonado. Ok, pero el megapenal en realidad solamente está construido para 3.000 reos. Pregunta, ¿cuánta población hacinada tenemos en las cárceles? Más de 50.000 reos. Es decir, un penal de 3.000 no es nada, ¿no? En todo el Perú. En todo el Perú, claro. Ahora, tú dices, ¿por qué tantas cárceles? Claro, porque hay cárceles que están destinadas para 600 personas, hay cárceles para 2.000 personas, hay cárceles para 5.000 personas y así, completamente regados. La pregunta es, ¿acaso allí no se va tesoro público? Por supuesto que sí, porque tienes que pagar el sueldo a 68 directores, sus secretarios, su seguridad, su personal, etcétera, etcétera. Cuando bien podría, ¿no?, todas esas cárceles cerrarse, construir por lo menos 2 megapenales 12 cot. de 30.000 presos o de 30.000 o 40.000 reos cada uno como existe en El Salvador, Claro. ¿no? Y esas 68 cárceles que están en medio de las Totalmente ciudades, de acuerdo. reformularlas, ¿no es cierto? Y convertirlas en centros de, digamos, ayuda social para niños y madres abandonadas, ¿no? Allí podrías tú poner a personas que no tengan casa, no tengan hogar. Además que administrativamente sería más barato, más Exactamente, eficiente, puedes manejar mucho más mejor eficiente. dos cárceles grandes que 68 pequeñitas. Exactamente. Menos burocracia tenemos- y menos corrupción también. Efectivamente, tenemos un terrible problema de administración. O sea, no hay gestión. Por eso decía que no es que no se puede, que no se quiere. Ahora, una cosa que entiendo, nunca he estado en el Estado, pero debe haber una especie de terror ahí adentro de hacer obras ahora con toda esta gente que se está yendo a la cárcel por todo este asunto de las manipulaciones, de la corrupción, etcétera. Armar 2 cárceles del calibre de la de Salvador, que la de allá es una cárcel de 40.000 para 40.000 presos. Claro. 2 de esas, una en Cerro de Pasco y la otra en Puno, Ujú. arriba, más de 5.500 metros. ¿Eso es fácil de hacer? Sí, mira, ¿Y tan rápido como se hizo allá? se puede. Mira, por ejemplo, si la presidente Boluarte propusiera mañana
un crédito suplementario para construir estas cárceles y si no hay plata, si le digo, no hay plata, entonces ponga usted, señora, una veda de por lo menos 6 meses de las millonarias consultorías. ¿Vas a ver cuánto nos vamos a ahorrar? ¿No es cierto? Ok, si la presidenta mañana mismo pidiera un crédito suplementario al Congreso para construir esas megacárceles, yo estoy más que seguro que el 80%, 90% del Congreso le da el crédito suplementario. ¿Correcto? Pero tiene que haber un plan, Para que tiene no que les haber toquen una las voluntad. asesorías. Por supuesto, o sea, La mamadera. por supuesto, o sea, hay plata, hay, como bien lo dice Rafael López Aliaga, plata hay. El problema es la corrupción, el problema es la negligencia. Ahora, tú dices, claro, existen a veces mecanismos de control, ¿no es cierto?, de la Contraloría, no quieren comerse pleito, pero existe también el famoso contrato de gobierno a gobierno, Fabricio, ¿no? Ujú. Aquí hemos visto obras, como por ejemplo los Panamericanos, que se construyeron bajo la modalidad de gobierno a gobierno. Se pueden hacer esas cárceles bajo la modalidad de gobierno a gobierno. Se puede. Entonces, el tema es que falta Sí, claro. voluntad El política. otro día estaba viendo uno de estos documentales de estos youtubers que qué ganas de hacer notas así de nuevo. Me encantaría. Voy a pensar a hacer notas así, porque se meten al CECOT, por ejemplo, Ujú. y descubres que el CECOT no solamente son esas celdas con estos cáteres enormes de metal y todo lo demás, sino tienes que tener ambientes de todo tipo, donde se prepara la comida, donde se reciben las visitas, Claro. donde se hacen las audiencias, los baños tienen que Es estar que está impecables. diseñado arquitectónicamente para tener Y todo. los dormitorios de los trabajadores, que no son celdas, por supuesto, esos sí Claro. tienen comodidades y todo lo demás. Es un chambón. ¿Ah? Y mira algo importante que no hay que pasar desapercibido. Los agentes penitenciarios del CECOT en El Salvador están con capuchas. Exacto, sí. Salvo el director. El director dice, yo sí Exactamente. tengo que dar la cara. Exactamente. ¿Pero por qué? Bueno, Para evitar represalias. por la misma razón que habían jueces sin rostros acá en la época del Exactamente, terrorismo, ¿no? exactamente. Entonces, esos agentes penitenciarios van a poder actuar de manera libre porque saben que no van a recibir represalias ni ellos ni sus familias. Aquí, por ejemplo, los presos se ingresan, los famosos taitas, y se conocen a Tutirimundi. A ver, ¿No? congresista, allá en El Salvador no comen carne los presos. No. Entiendo que comen solo frijoles y tortillas. Arroz, tortillas, plátanos Sí. fritos, cosas Sí, así. sí, sí. O sea, ok. Allá no reciben visitas nunca de un familiar de por vida, ni tampoco de sus abogados. Todo es... Dependiendo del delito. Por ejemplo, No, no, le estoy hablando de los más ranqueados. Claro, si estás en el SECOT, no. Porque hay Ok. penales también para delitos comunes. Y donde ojo. chambean, hacen sus manualidades. Exactamente, Hay una especie de exactamente. mini industrias ahí donde hacen sus cosas. Pero en el SECOT no reciben visitas de No. por vida. Agua solamente. Allá no hay juguitos, no hay nada Claro, de eso. claro. Y duermen sobre Cemento. hierro con la misma muda de ropa, o sea, el mismo Sí. tipo de muda de ropa siempre. Y es ropa blanca, además, para asegurarse la higiene, ¿no? Correcto. Con todo No, a ver, ¿eso se puede hacer acá? ¿Así con esa rigurosidad? ¿O ahí Mira, sí vamos a tener problemas? Mira, podríamos tener problemas. Yo creo que allá quieren... Lo que pasa es que están... A ver, hay que entender un poco la historia de El Salvador, ¿no? Esta gente que hoy lo vemos así, que podría despertar la pena, ¿no? De ciertas personas que no conocen o que no conocieron quiénes fueron estos angelitos. Este, tenemos que entender que esta gente prácticamente era dueña de las calles de El Salvador. Ellos mataban por gusto. O sea, si las personas no usaban las zapatillas de la marca que ellos utilizaban, los mataban. Si las mujeres no se pintaban el cabello conforme lo tenían sus mujeres, las mataban. O sea, lo último que derramó la gota del vaso fue que incendiaron un camión, un bus con 80 personas dentro. ¿No? O sea, eran unos sanguinarios. O sea, eran personas que prácticamente... tenían secuestradas ciudades, allá les llaman colonias, y negociaban con el poder político, ¿no? Se dedicaban a la extorsión, a diferentes Hacían delitos. conferencias de prensa. Exactamente, recuerdo. ellos ponían alcaldes, ponían autoridades. Entonces, todo este tema del penal de Secot se diseñó para doblegarles la moral. Incluso recuerdo a Bukele amenazarlos en una conferencia de prensa y les dijo, si uno, a los que estaban afuera, obviamente a los que todavía no habían sido capturados, y les dijo, si uno de ustedes me mata
a un ciudadano más, les juro por Dios que no les doy comida a los presos. Sí, claro, a tus homeboys. Claro, y eran sus cómplices, eran sus familiares, eran sus hermanos, eran sus sobrinos, porque claro, cuando una familia entra a la delincuencia prácticamente casi a todos los contagia, ¿no es cierto? Los amenazó de esa forma. Entonces, lo que ha buscado Bukele durante todo este tiempo es doblegar la moral de esta gente que se ha creído con el derecho, ¿no?, de ser dueño de El Salvador. Aquí las bandas están empoderadas. Aquí las bandas en el Perú gozan de impunidad. Esa moral que ellos tienen para hacer lo que se le da la gana, hay que quebrantarlas. Ok. A un delincuente, no voy a hablar de los venezolanos de bien, pero a un venezolano que ha venido acá a matar, a extorsionar, a destruir, si tú lo mandas a la puna, a esos, Por supuesto. a esos venezolanos que les gusta vivir en el calor y todo eso, lo mandas a 6.000 metros sobre el nivel del mar, Claro. sí le va a doler. Le va a doler. No necesitas pegarle, no necesitas nada. La cárcel tiene que ser un lugar donde el delincuente pues no quiera ir en su vida. O sea, tenemos que desincentivar la delincuencia. ¿Y cómo la desincentivas? Pues diciéndole al delincuente, oye, si te agarro, mira a dónde te vas a ir. No hay posibilidad de escapatoria. Totalmente de acuerdo con usted cuando habla de cerrar cárceles y construir 2 o 3 que porque sean si grandes. vas a mandarlo a un lugar donde están sus compadres y donde prácticamente van a tener televisor, cerveza, visitas y todo eso, entonces, ¿qué desincentivo hay para la delincuencia? Ninguna. Estamos en el estudio con el congresista Alejandro Muñante, son 10:31 aquí en Hora Punta, en Betel Radio 100.1 FM. Congresista, cambiando de tema, es sumamente interesante. Yo creo que si hay alguien que tiene que ser presidente del Perú, es alguien como Alejandro Muñante o el propio Alejandro Muñante, porque yo estoy muy de acuerdo con la manera de pensar que tiene en varios puntos, así que voy a estar atento a tratar de convencerlo en algún momento. En fin, bueno. Renovación Popular, el partido que usted integra, congresista, ha propuesto crear una comisión para investigar el financiamiento de USAID en el Perú. Una comisión, entiendo, multipartidaria, a raíz de este escandalete que ha reventado en el Perú después de la decisión de Trump de cortarle el caño al extranjero desde USAID. Hemos preparado un informe sobre el tema. Claro. ¿Le parece si lo vemos y luego comentamos el tema? Adelante, por favor. Se ha utilizado el dinero de los contribuyentes estadounidenses, es decir, norteamericanos oriundos de los Estados Unidos, pero también los miles y millones de latinos que trabajan allí y pagan sus impuestos. Con el dinero de todos ellos se ha destinado y se ha fomentado agendas ideológicas en diversos países del mundo. Estas son las declaraciones del congresista Alejandro Muñante de la bancada Renovación Popular, quien ha propuesto la creación de una comisión investigadora para examinar el impacto y los fines del financiamiento de la USAID, esta agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional, aquí en Perú, iniciativa que habría estado dirigida hacia la implementación de agendas político-ideológicas específicas, sobre todo gastando cientos de miles de dólares a su propio personal de trabajo. ¿Planillas de quiénes? Pues de las ONGs, ¿no es cierto? De los organismos internacionales hasta instituciones públicas en nuestro país, quienes han recibido estos fondos, y lo que se denuncia es que han sido direccionados estos fondos no para ayudar a gente vulnerable, sino para beneficiar a quienes han estado detrás del impulso de estas agendas. El congresista destacó además que no se trata de una cuestión contra las ayudas internacionales, sino de un llamado a la rendición de cuentas sobre los posibles efectos que estas influencias externas puedan tener en la creación de políticas públicas en nuestro país. En este sentido, la propuesta también plantea una revisión sobre el papel de las ONG y medios de comunicación que se beneficiaron con este tipo de financiamiento. Lo que hoy tenemos al frente es una gran oportunidad para demostrar que estos discursos progresistas no han buscado pues mejorar el mundo, sino simplemente asegurarse grandes financiamientos para poder seguir engrosando sus bolsillos. ¿Hasta qué punto es legítimo entonces que entidades extranjeras como USAID influyan en asuntos internos del Perú? ¿Por qué las ONG no dicen cómo distribuyeron el pago a su personal? ¿Es la ayuda internacional siempre transparente o puede estar siendo utilizada para que sigan comprándose el iPhone de última generación para sus lives en TikTok? ¿Realmente 32 millones de dólares para un cómic transgénero?
los ciudadanos norteamericanos han sido sorprendidos y evidentemente este cómic, sin haberlo leído, la gente quizás no entre a tallar en el fondo de esto, pero destinar financiamiento público para fomentar una ideología, ¿no es cierto? En este caso la ideología de género es de por sí bastante grave y se le tiene que rechazar por donde se venga, ¿no? Si esto se ha estado haciendo en Perú, ni qué decir con los países que ya han estado permitiendo políticas de género y pro aborto. Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, señaló que este no es un caso aislado y que USAID financió también otros proyectos similares en el extranjero. Tal es el caso de Nepal, que la USAID destinó $500 millones para promover el ateísmo. Es una organización que está destinada para subvertir la sociedad, para destruir los valores, los cimientos de nuestros países, ¿no? Para desterrar la cristiandad del mundo, para transformar esta realidad y ajustarla a sus postulados ideológicos. Evidentemente para eso ha sido utilizado USAID como una herramienta del mismo infierno para poder socavar nuestros principios. Bien, estamos con Alejandro Muñante en el estudio. A ver, congresista, ¿en qué consiste esta comisión para investigar financiamiento de USAID en el Perú? Sí, es una comisión, es la moción Es una para... moción para claro, hacerlo recién, para ¿verdad? crear una comisión. Es decir, esto tiene que ser todavía aprobado por el Pleno, que se retomará en marzo la legislatura. Allí se pondrá en consideración, debate y votación esta moción. Si es que el Congreso lo aprueba con un mínimo de 45 votos, esta moción comienza a funcionar. Y es multipartidaria porque se asegura que la conformen congresistas de diferentes bancadas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es una moción impulsada por la bancada de Renovación Popular, lo que se busca es que la moción esté conformada por congresistas de diferentes bancadas. Ahora, ¿y cómo ha percibido usted en los murmullos del Congreso la posición de los congresistas respecto de USAID? Todavía no hemos sondeado porque este tema es nuevo. Entiendo que hay congresistas como Amurús, ¿no es cierto?, que han pedido también información al respecto. Entonces, creo que es un tema que va a generar cada vez mayor preocupación e interés en el Parlamento. Por esa razón es que hemos propuesto hoy la moción sabiendo que todavía no se va a debatir, pero queremos justamente generar este interés en los próximos días para que cuando llegue marzo podamos debatir y poner a votación la creación de esta moción, de esta comisión que va a investigar. Hemos puesto allí durante 4 meses todos los financiamientos que USAID ha dado en el Perú. ¿Desde cuándo? Desde el año 2015 en adelante, Ok. o sea, por lo menos los últimos 10 años. Entonces vamos ahí a descubrir cuánto dinero USAID ha desembolsado en el país, para quiénes ha ido, ¿no? Cuál ha sido la finalidad de esos desembolsos y si es que realmente ha ido a parar a cubrir esas brechas, esa ayuda social por lo cual fueron diseñados, o simplemente se dirigieron para engrosar los bolsillos, ¿no es cierto?, de ONGs y de pagar pues millonarias planillas, ¿no? Porque Eso lo vamos a descubrir. Lo que hemos visto, por ejemplo, con Manuela Ramos ha sido Sí. $900.000 en sueldos en un año. Sí, ayer justamente Rafael lo mencionaba ante un periodista que prácticamente desconocía el tema, ¿no? Como que puso en tela de juicio que esto fuera verdad, cuando se supone que los periodistas, así como tú bien has hecho tu trabajo de poder descubrir este Sí, tema, claro. los periodistas lo mínimo que tendrían que hacer es también ponerse a revisar, pero claro, ya sabemos que cuando el doble rasero se impone, evidentemente van a cuestionar ese tipo de cosas, pero incluso hasta Hildebrand en sus 13, es un diario que yo nunca leo y que nunca leería tampoco, ¿no es cierto? El día de hoy creo que ha publicado una nota donde acusa a IDL de haber recibido cientos de miles de dólares de USAID. A ver, y lo que nos tiene que responder APSI, que es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional adscrita a la Cancillería, a Torre Tagle, Claro. es también bajo qué criterios A se ver. ha dado el dinero. A ver, por ejemplo, vamos a poner el caso de IDL. IDL. ¿Me confirma, por favor, Wilmer, cuánto ha recibido? $160.000 año? En un año. En 2023, $160.000, ¿Qué? correcto. Ahora, la pregunta es, ¿para qué recibiría IDL esa cantidad de plata? Seguramente para fomentar la democracia, para, no sé, pues, un programa de concientización, qué sé yo, contra la injusticia. Obviamente Ya, pero no ¿cómo nos se vamos a traduce eso chupar en el gasto? dedo. Por eso,
IDL jamás ha hecho un trabajo semejante. Lo que ha hecho IDL durante todo este tiempo es socavar nuestra democracia, ¿no? Es denunciar y perseguir enemigos políticos, es proteger a sus allegados. Y allí nomás te das cuenta que el dinero que USAID ha desembolsado no ha sido pues para las causas nobles que supuestamente dice haber perseguido, sino ha sido para darle plata a sus allegados. Porque qué curioso, ¿no? Qué curioso que USAID solamente le haya dado plata a organizaciones y ONGs afines al progresismo, afines a la caviarada. ¿Le habrá dado USAID dinero a alguna organización cristiana, conservadora, de derecha? Lo dudo, lo dude. Y esta tendencia o este modus operandi no solamente es en el Perú, porque también organizaciones de corte progresista han recibido financiamiento en diversas partes del mundo. Entonces hay una línea que ha impulsado USAID. Y justamente eso es lo que ha denunciado el propio secretario de Estado Marco Rubio, quien ha dicho que no van a permitir que $1 más de los estadounidenses se vaya para programas que no se ajusten a la línea del gobierno norteamericano. A ver, pero la respuesta en contraparte no podría ser, oye, eso es una plata privada, ¿a ti qué te interesa? El privado puede darle el dinero o Sí. cualquiera puede darle el dinero que quiera a cualquiera. No tiene por qué ningún estado venir a fiscalizar qué se hace con esa plata. Bueno, si ese dinero que es privado, que es foráneo, viene aquí al Perú para fomentar ideologías contrarias a la Constitución y a las leyes peruanas, por supuesto que nos interesa. Sí, claro. Porque sí tiene que ver con nuestra soberanía, tiene que ver con nuestra institucionalidad, tiene que ver con el ejercicio pleno de nuestros derechos y libertades. Yo le voy a mandar, o le vamos a mandar como medio de comunicación también a APSI un documento para pedirle Bien. un poco la información. Por ¿verdad? la ley ¿Se de puede? transparencia, Sí, sí. sí se puede acceder a estos financiamientos. Lo curioso de APSI es que desde el año 2016 no se reportan, hasta donde sé, los estados de cuenta de las ONGs que reciben financiamiento extranjero. Yo recuerdo porque cuando apareció esto de la ideología de género, ¿no es cierto? Uno podía revisar todavía los estados de cuenta de PRONSEC y estas ONG feministas que recibían para fomentar este tipo de ideologías, y uno podía revisar y podía denunciar que no era gratis lo que ellos hacían, ¿no? Pero después, misteriosamente, ya no se Creo que puede. desde el 2013, 14, Ya por no ahí, se puede. ya no se puede. Ya no se puede. Entonces, justamente ¿Cuál por fue esta el razón... criterio para que ya no se pueda? No sé, yo creo que una sentencia del Tribunal Constitucional en la cual incluso hasta protegió la confidencialidad de estos montos, siendo que son organizaciones que supuestamente tienen una especie de ropaje legal especial para poder funcionar. Lo mínimo que se espera entonces es que al menos puedan dar cuenta, ¿no es cierto? Si bien es cierto, no pagan impuestos, pero deben dar cuenta de sus actividades y de quienes le paran la olla, como mínimo, ¿no? Entonces, eso no está pasando, y por esa razón es que desde el Congreso hay una ley, ¿no?, que está ahorita en la agenda del Pleno, que se ha retrasado, ¿no?, su debate y aprobación, y que esperemos que ya se pueda discutir en marzo, ¿no?, que es la ley que justamente busca transparentar y fiscalizar los aportes que reciben estas ONGs que sobre todo, digamos, son beneficiarias o se benefician de la cooperación técnica internacional. Alejandro, muchas gracias. Ha sido Gracias, muy amable. Fabricio. Vamos a estar, por supuesto, súper atentos a esta propuesta tuya de investigar a los caviares beneficiados por USAID. Y seguramente vamos a hacer lo propio también. Vamos a buscar a la gente de APSI. Voy a conversar contigo después porque me gustaría que me guíes legalmente en cómo tiene que ser ese texto para armarlo. Claro que sí. Gracias, Fabricio. Y bueno, a seguir en la lucha. Bien. Bendiciones. Dios te bendiga, mi hermano. Vamos a una pequeña